Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Les habla Carola Canelo Figueroa, precandidata a presidenta de Chile de carácter independiente. En esta ocasión quiero dar respuesta a una pregunta formulada en Facebook, Carola Canelo Oficial, por Alexis Muranda. Él pregunta qué opinión tengo sobre la posible liberación, dice él, de los presos de la revuelta vía indulto o vía amnistía. Alexis, te voy a responder sobre la base de mi pensamiento, que es un pensamiento jurídico y político distinto a los paradigmas de la clase política. ¿Por qué? Porque desde mi punto de vista, los delitos penales deben ser aquellas conductas que la sociedad estima son las más graves y que deben ser entonces sancionadas en un debido proceso, donde el imputado tenga las posibilidades de defensa, donde pueda estar por regla general en libertad el imputado, se pueda defender, y donde haya una celeridad en la solución de los conflictos, especialmente en favor no solo del imputado, sino que de las víctimas de esos delitos penales, que luego haya un juzgamiento de absolución o de condena y que en el evento de condena la persona condenada tenga posibilidades reales de reinserción social. Hoy día en Chile no se cumple en rigor con ninguna de estas cosas, Alexis Muranda, porque todo lo relativo a los delitos penales es definido por la clase política. ¿Te fijas? Ni tú, ni yo, ni ninguno de los que formamos parte del 95% de Chile definimos ni decidimos nada con respecto a el sistema penal y procesal penal chileno. Es la clase política la que define, es decir, Chile Vamos, la ex nueva mayoría y los productos derivados como el Frente Amplio, el PRO y otros. Entonces, en primer lugar, nosotros no definimos nada respecto a eso. En segundo lugar, fíjate, Alexis, en el siguiente fenómeno, y que tras el cual yo te voy a dar respuesta a tu pregunta, pero es necesario que consideres esta realidad de darse cuenta que nosotros vivimos en un sistema que lo define la clase política, no el pueblo. La clase política, además, usa la violencia como método de acción política, es decir, tanto para conservar, retener el poder, como para acceder al poder político. Entonces, miren lo que ocurre. La clase política entonces usa la violencia, ellos son violentos, no es gente pacífica. Y ellos legitiman la violencia. Entonces, para poder retener el poder político, la clase política que controla al mismo tiempo las leyes, ellos hacen leyes para agravar cualquier conducta que pueda ser atentatoria contra el sistema, contra el poder que ellos tienen como clase política. Entonces, las clases políticas tradicionalmente, de todos los colores, han establecido ley de control de armas para que no todos puedan usar armas, solamente ellos, la clase política, controlen las armas. 2 leyes de seguridad del Estado, leyes antiterroristas. Por ejemplo, en enero del año ya, el 2020, por ahí ya tenían la ley antisaqueo, o este año, ya no recuerdo con total exactitud, la famosa ley antisaqueo, ley antibarricada. ¿Se acuerdan? Fue una ley de hace poco tiempo atrás, una ley que fue dictada a propósito del estallido social de octubre del 2019. La clase política completa, las que acabo de mencionar, Chile Vamos, la ex nueva mayoría y sus productos derivados, hicieron una ley antisaqueo, ley antibarricada, justo después del denominado estallido social. ¿Para qué? Para agravar las conductas de protesta. Eso lo hicieron directamente, sin ningún decoro, con la finalidad de retención del poder. Es lo mismo que la convención constituyente. La clase política hace la convención constituyente para retener el poder y para paralizar el estallido social. No les va a resultar porque la historia va a mostrar lo fraudulenta, el fraude que significa la convención constituyente. Entonces, fíjate, Alexis Muranda, la clase política entera agrava las conductas con estas leyes con la finalidad de retener ellos el poder.
mediante estas leyes, mediante la Convención Constituyente, y estas leyes lo que hacen es disminuir las garantías del debido proceso en este tipo de procedimiento, y por eso muchos de los denominados presos de la revuelta se encuentran en unos juzgamientos y en unos procedimientos con prisión preventiva en circunstancias que sin la aplicación de estas leyes que te acabo de mencionar, ellos ya estarían libres hace rato. Y sin embargo han estado sometidos a prisión preventiva por largo tiempo y respecto de delitos penales que por regla general no deberían quedar sometidos a ese tipo de medida cautelar. Y bastaría un arresto domiciliario o incluso otro tipo de cautela para asegurar al imputado cercano al tribunal para su juzgamiento. Han hecho uso de este tipo de leyes toda la clase política. Bachelet y Piñera por igual, y el Frente Amplio también ha participado en esta legislación, pero por igual Bachelet y Piñera han usado la ley antiterrorista, por ejemplo, con respecto a los pueblos originarios, con respecto a los estudiantes, con respecto a los trabajadores, ni un decoro. Y esas leyes, repito, estas leyes de agravamiento de la responsabilidad penal que crea la clase política, que es una clase política lo que pretende es retener su poder a toda costa, lo que hace es bajar las garantías de un debido proceso y acentuar las posibilidades de prisión preventiva. Al mismo tiempo, fíjate Alexis, los paradigmas de la clase política, al mismo tiempo que ellos para retener, para conservar el poder, la clase política también usa de la violencia para acceder al poder. Entonces, fíjate lo que hace la clase política. Así como ha inventado delitos agravados, porque ellos controlan las leyes, también la misma clase política ha inventado la categoría de delito político. Repito la idea. La misma clase política que inventa figuras penales para agravar la conducta cuando la clase política está en una posición de retener el poder, esa misma clase política ha creado la categoría penal de delitos políticos cuando ellos quieren alcanzar el poder y pretenden usar la violencia como una forma de alcanzar el poder. Recuerda, Alexis, que la clase política usa la violencia como método de acción política. Entonces, ¿cuál es el planteamiento ahí de la clase política que quiere acceder al poder y que usa la categoría de delito político? Ellos dicen, miren, en realidad estas conductas, los que quieren acceder al poder o a acrecentar su poder, dicen, estos delitos como tienen un fundamento político, porque están en contra del sistema, hay que limitarles o eximirlos de responsabilidad, sostiene la clase política. Hay que eximir de responsabilidad, dice la clase política, los que quieren acceder al poder. Y ellos son los que justifican un indulto o una amnistía. Un indulto que significa perdonar, o bien la amnistía que significa hacer desaparecer el delito propiamente tal, una verdadera extinción de responsabilidad. Entonces, fíjate bien, Alexi, la clase política entonces inventa, porque son ellos los que crean estas categorías doctrinarias y después las plasman en tratados, en normas jurídicas. Ellos crean esta figura para eximir de responsabilidad penal a los operadores políticos. Mira la desigualdad que eso significa, porque si una persona, un mortal común y corriente, comete un delito de incendio o de daño, va a tener un juzgamiento conforme a las leyes respectivas. Pero aquí los operadores políticos, la clase política plantea que si se trata de un operador político el que está haciendo el delito de incendio o de daño, tiene que ser eximido de responsabilidad como que no tuviera responsabilidad. Te recuerdo, Alexi, que la dictadura cívico-militar, cuando ellos hicieron el golpe de Estado en el año 1973, la democracia cristiana golpista espantosa, el Partido Radical, la derecha chilena, Patria y Libertad, movimientos nacionalistas, gobiernos extranjeros, incluido el de los Estados Unidos de América, ellos justificaron el golpe de Estado. ¿Ves cómo usan la violencia como método de acción política? ¿Y qué pasó después, Alexis? ¿No te acuerdas? Lo que hizo la dictadura cívico-militar tiempo después de haber cometido el golpe de Estado, que significa una conducta delictiva. ¿Cómo crees tú que hicieron el golpe de Estado? ¿Con conductas que no son delictivas?
El bombardeo a la moneda, ¿qué crees, Alexis? ¿Es una conducta delictiva o no? Pero evidentemente es una conducta delictiva. ¿Y qué hizo la clase política, la junta militar? Hicieron un decreto ley de amnistía. ¿Te fijas? Es decir, la clase política, mira lo que hace. Para retener el poder, para conservar el poder, aplica ley antiterrorista contra los opositores y disminuye su capacidad de libertad, de sus facultades frente a un debido proceso. Espantoso, injusto. Y cuando se trata de que son delitos cometidos por sus operadores políticos, que son los que les están permitiendo acceder al poder político, ahí ellos quieren amnistiar e indultar bajo la justificación de que se trataría de delitos políticos y por lo tanto exentos en rigor de responsabilidad. Esa es la razón por la cual hay un doble estándar, un oportunismo total. Y lo que es claro, Alexis, es la desigualdad aquí. Porque ellos, la clase política, se resguarda. Ellos hacen las leyes que les convienen. En cambio, el resto de los mortales estamos sometidos a una legislación común donde no hay ninguna consideración. ¿Te fijas? Siempre esa desigualdad espantosa. Por eso, yo tengo una opinión al respecto. Mi opinión es que las personas que fueron sometidas a prisión preventiva por leyes antiterroristas, por leyes de seguridad del Estado, por leyes antibarricadas, antisaqueo, yo no soy favorable a esa visión, porque esas leyes, Alexis, esas leyes antiterroristas, esas leyes antisaqueo, que las hace el Congreso Nacional, que está lleno de operadores políticos, gente del peor nivel ético e intelectual que usted pudiera imaginar. No estoy de acuerdo con esa forma de proceder de la clase política. Pero el sistema judicial está sometido a esas leyes y a nivel de cortes superiores nuestro sistema está controlado por la clase política. Recordemos, Alexis, que la Corte Suprema está integrada por miembros que son designados por la clase política, presidente de la República con acuerdo del Senado. Por supuesto que no estoy de acuerdo a que una persona tenga una privación de libertad como prisión preventiva, es decir, ni siquiera ha sido condenada esa persona y está en prisión preventiva y resulta de que por la sola calificación de que se trata de un delito de seguridad interior del Estado o de antiterrorista o como quieran llamar, o antisaqueo, antibarricada, tenga una sanción mayor y no tenga las suficientes garantías. Todas las personas tienen derecho a una garantía de un procedimiento acelerado, rápido, no solo el imputado, sino que las víctimas, que siempre son olvidadas. Las víctimas siempre son olvidadas, que son las personas ofendidas por los delitos. Entonces, a mi juicio, no corresponde ese tipo de leyes y tampoco corresponden estas leyes de indulto o de amnistía que lo que buscan es, de una manera desigual, eximir de responsabilidad. Si una persona comete un delito penal, tiene que responder, pero a mi juicio responder en un proceso justo, acelerado, rápido y donde haya una reparación a las víctimas. A mi juicio, uno de los peores problemas que tenemos en Chile, Alexia, es la delincuencia. Y cuando te hablo de delincuencia me refiero a toda conducta que atenta contra los bienes jurídicos protegidos más importantes de una sociedad. Piense usted, Alexis, los graves comportamientos de colusión que en Chile no han sido sancionados penalmente como corresponde. En la farmacéutica, en el ámbito de alimentos. Se fija a nivel político, el refichaje ilegal de los partidos políticos es una conducta que debiera ser sancionada penalmente, pero obviamente la clase política jamás va a legislar en contra de su propia clase social. Entonces, yo te llamo, Alexia, a que te liberes de esos paradigmas de la clase política. Son paradigmas de la clase política los delitos antibarricada, los delitos antisaqueo, los delitos antiterroristas, de seguridad del Estado y también las ideas de indulto y de amnistía son los típicos paradigmas de desigualdad de la clase política. Te invito a que conozcas nuestra propuesta de democracia directa con cumplimiento de derechos fundamentales, donde ya no es un Congreso Nacional integrado por operadores políticos el que va a definir
qué es delito penal y qué no, sino que los ciudadanos en votación directa vamos a definir cuáles van a ser las conductas delictivas y luego van a haber autoridades, juristas elegidos por el pueblo en votación directa y que pueden ser revocados de la misma forma, que tengan a lo menos 20 años de trayectoria profesional y laboral como abogados destacados, para efectos que redacten las normas jurídicas decididas en lo político previamente por el pueblo en votación directa. Es otro paradigma. Te he dado respuesta fundada entonces a tu pregunta para que la tengas en consideración y únete a nosotros www.carolacanelo.cl y puedes patrocinar nuestra candidatura presidencial independiente en el CERVEL. Es urgente, de lo contrario vas a quedar sometido una vez más a los paradigmas de la clase política, una clase política que controla las leyes y una clase política que es profundamente violenta. Muy buenas tardes.